Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube, donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento y las personalidades que lo protagonizan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y sobre todo, en la conexión que une a dos de las estrellas más radiantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien, porque parece que un nuevo capítulo, o mejor dicho, una nueva imagen, ha puesto a las redes sociales patas arriba. Estamos hablando de Ojos de Can Yaman, la ecografía de Demet Özdemir que revoluciona las redes. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha desatado esta tormenta de reacciones? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a desvelar cada detalle, cada rumor y cada emoción que rodea este fascinante fenómeno. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Seamos sinceros, la vida de los famosos, especialmente cuando hay química palpable entre dos de ellos, se convierte en un foco de atención constante. Y si hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la cosa se pone aún más interesante. ¿Se acuerdan de Erkenci Kuş, el pájaro madrugador? Esa serie que nos conquistó a todos con la historia de Sanem Can, que demostró que la química en pantalla a veces trasciende la ficción y se instala, sutilmente o no tan sutilmente, en la vida real. Desde entonces cada movimiento, cada like, cada comentario, cada aparición pública, se ha analizado al microscopio por miles, millones de fans en todo el mundo. Y es que la conexión entre ellos era tan real, tan palpable, que muchos esperábamos, y quizás aún esperamos, que esa historia de amor televisiva tuviera su continuación en la vida real. Pues bien, hablemos de la dichosa imagen, de esa ecografía, que ha encendido las alarmas y los corazones. Inicialmente la noticia saltó como un rumor, un murmullo entre las redes sociales, alimentado por foros y grupos de fans. Se hablaba de Demet Özdemir compartiendo algo muy personal, algo íntimo. Y la descripción que comenzó a circular, y que ha causado todo este revuelo, fue la de una imagen que a primera vista, podría parecer una ecografía. Ahora, para aquellos que no están familiarizados con el argot de las redes, a veces se utilizan términos de forma figurada, o se sacan de contexto para generar un impacto mayor. Y en este caso, la palabra ecografía se ha convertido en la clave. Lo primero que pensamos, claro está, es en la posibilidad de un embarazo. Un bebé, un vínculo entre dos figuras tan queridas, sería, sin duda, una noticia monumental. Y la comunidad de fans, siempre ávida de noticias que conecten a Can y Demet, no tardó en especular. Se imaginaron el futuro, la posible unión de estas dos estrellas, la maravilla de un bebé que heredara el carisma y la belleza de sus padres. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las redes sociales, las cosas rara vez son tan sencillas. Si profundizamos un poco más y tratamos de ir más allá de los titulares llamativos, encontramos que la imagen a la que se refieren las redes, y que ha generado tanta euforia, no es una ecografía en el sentido médico de la palabra. Se trata, en realidad, de una fotografía compartida por Demet Özdemir, en la que se la ve muy sonriente y relajada, sosteniendo algo que, bajo una interpretación muy libre, y quizás un poco forzada, podría evocar la forma o el contexto de una imagen médica de este tipo. Pero ojo, aquí es donde entra el juego la imaginación colectiva y el deseo de los fans de ver a sus ídolos juntos. Muchos de los reportes que surgieron al respecto, y que se viralizaron rápidamente, apuntaban a que Demet había compartido una foto que podría ser un primer vistazo a algo importante en su vida. Y como la esperanza es lo último que se pierde, y el deseo de ver a Can y Demet como pareja es muy fuerte, la interpretación de ecografía surgió casi por arte de magia. La foto, para ser exactos, mostraba a Demet con una sonrisa radiante, y en sus manos sostenía un objeto que al observarlo detenidamente y sabiendo el contexto de la especulación, podría haber sido interpretado como algo relacionado con un embarazo. Pero aquí viene el giro. Si buscamos la fuente original, la publicación de Demet Özdemir, nos damos cuenta de que la realidad es mucho más terrenal, aunque no por ello menos significativa. La imagen en cuestión, si no me equivoco, era una fotografía que ella compartió hace tiempo, y en la que se la veía sosteniendo algo que podría ser un juguete para bebé, o quizás algo que le habían regalado, o simplemente un objeto decorativo que le gustaba. La clave aquí está en la palabra revoluciona las redes. Y es que no fue tanto la imagen en sí, sino la interpretación y la narrativa que se construyó a su alrededor, lo que causó tal revuelo. Ahora, ¿por qué Ojos de Can Yaman?
Y aquí es donde entramos en un terreno más romántico, o quizás, más conspirativo. Los fans de Can Yaman y de Method Demir, esos fieles seguidores que han seguido su trayectoria juntos desde Erkencikus, siempre han estado atentos a cualquier conexión, por mínima que sea. Y cuando salió esta supuesta ecografía, la conexión con Can Yaman se hizo de forma instantánea. Se empezó a especular que si efectivamente había un bebé en camino, y dada la fuerte conexión que los fans sentían entre ellos, ese bebé llevaría en sus ojos algo del carisma y la mirada cautivadora de Can Yaman. La imagen de los ojos de Can Yaman es icónica. Ese azul profundo, esa intensidad que ha enamorado a millones, se convirtió en un símbolo de su atractivo y de la pasión que despertaba en sus fans, y en particular, en The Method Demir, al menos en el personaje de Sanem. Por lo tanto, la idea de que un futuro hijo de Demet pudiera tener esos mismos ojos se volvió una fantasía muy atractiva para la comunidad de seguidores. La ecografía se convirtió en el detonante para imaginar esa nueva vida, y esos ojos en la prueba irrefutable de la conexión entre Can y Demet. Es fascinante cómo las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificación, pueden transformar un simple detalle, una fotografía personal, en un fenómeno global. La especulación sobre el estado sentimental de las celebridades es un tema recurrente, pero en el caso de Can Yaman y de Method Demir, la devoción de sus fans añade una capa extra de intensidad. Se aferran a cada señal, a cada indicio, buscando reafirmar la conexión que existió en pantalla. Y es importante recordar que si bien los fans pueden tener sus esperanzas y sus teorías, las vidas privadas de los artistas son suyas y solo suyas. A veces estas especulaciones pueden ser inofensivas y formar parte del entretenimiento, pero otras veces pueden generar presiones o malentendidos. En este caso parece que la ecografía fue más una construcción narrativa impulsada por el deseo de los fans, que una noticia confirmada. Lo que sí es innegable es el impacto de Can Yaman y de Method Demir en la industria del entretenimiento. Ambos son talentosos, carismáticos y han conquistado audiencias en todo el mundo. Su paso por Erkencikus no solo fue un éxito televisivo, sino que también sentó las bases para esta conexión especial que sus fans siguen alimentando. Can Yaman ha continuado su carrera con proyectos ambiciosos, incluyendo incursiones en producciones internacionales, demostrando su versatilidad y su proyección global. Por su parte, The Method Demir ha seguido brillando en diversas series y películas, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. La revolución en las redes sociales en este caso puede interpretarse como un reflejo de la profunda admiración y el cariño que generan estas dos estrellas. Es la manifestación de una comunidad de seguidores que, aunque separados por la distancia, se sienten unidos por el amor a su trabajo y a su química. La idea de una ecografía que conectara a sus ojos es, en esencia, una metáfora de esa esperanza de continuidad, de ese deseo de ver cómo su historia, o al menos el legado de su conexión, pudiera perdurar en algo nuevo y maravilloso. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que las redes sociales son un terreno fértil para la imaginación y la especulación, especialmente cuando se trata de celebridades queridas. Que la ecografía de The Method Demir que revolucionó las redes, en realidad, no fue una ecografía en el sentido estricto, sino una imagen personal que, combinada con el deseo colectivo de los fans de ver a Can Yaman y Demet juntos, dio lugar a una ola de rumores y fantasías. Y que los ojos de Can Yaman se convirtieron en el símbolo de esa esperanza, de esa conexión que trasciende la pantalla y que sigue cautivando a millones. Es importante recordar disfrutar de estas historias, de estas especulaciones, como parte del entretenimiento que nos brindan las redes sociales y el mundo del espectáculo. Son un recordatorio de la influencia y el poder que tienen estos artistas para generar emociones y movilizar a sus seguidores. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los entresijos de las redes sociales y las vidas de nuestras estrellas favoritas. Hemos desentrañado el misterio de la supuesta ecografía, y hemos explorado la conexión que une a Can Yaman y The Method Demir a través de los ojos de sus fans. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas especulaciones? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y The Method Demir juntos de nuevo, quizás en un proyecto, o incluso en sus vidas personales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y interactuar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de Method the Mir, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones y análisis del fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.